resumen, ya el último del módulo 4, del primer módulo de este curso. La sesión pasada nos quedamos hablando del Renacimiento y estuvimos viendo los caracteres generales y la clasificación que se podía hacer en la narrativa, en la novela que se escribió durante el siglo XVI en España durante el Renacimiento. En esta ocasión nos toca abordar pues las dos principales obras del Renacimiento español. Dos obras narrativas, lo cual no quiere decir que no haya obras importantísimas en el terreno de la lírica o del teatro, ¿no? El Renacimiento español en poesía, en lírica, pues nos ha dado nombres tan importantes como Fray Luis de León, como San Juan de la Cruz, como Garcilaso de la Vega, y en teatro pues también tenemos algunos autores interesantes. Pero por su impacto internacional, por el impacto que tiene sobre las letras españolas, las dos obras principales serán dos obras novelísticas, dos obras narrativas. Una es El Lazarillo de Tormes, una obra publicada en el año 1554, en pleno Renacimiento, y que aporta pues unas novedades enormes para la literatura española y para la literatura occidental. Y la otra obra, sin duda, es El Quijote de Miguel de Cervantes, una obra que marca el final del Renacimiento y el principio de lo que será el Barroco, que será esa tendencia literaria que estudiaremos ya en el módulo 5. Os he puesto aquí dos imágenes para que veáis dos imágenes que representan escenas conocidas, ¿no?, de estas dos obras, ¿no? La primera es del Lazarillo de Tormes, una pintura de Murillo, y la segunda pues un dibujo en el que nos representa la aventura de los molinos de viento tan conocidas por todo el mundo. Bueno, pues vamos a empezar con el Lazarillo, con los conceptos mínimos que debemos saber del Lazarillo. Enfocamos el tema, lo voy a poner un poco más grande. Aquí está, para que se vea bien. Del Lazarillo de Tormes, ¿qué debemos saber? Dos grupos de cuestiones. Por un lado, los aspectos formales, técnicos, narrativos, que serían pues todos estos que tenéis desarrollados aquí, y por otro, los aspectos temáticos, los temas que aborda la obra. El Lazarillo es una obra en sus aspectos formales que se caracteriza por una serie de rasgos. El primero de ellos es el personaje, sin duda, ¿no? La principal novedad. El personaje protagonista de la novela se llama Lázaro de Tormes y es un muchacho que, a diferencia de los protagonistas de las otras novelas de su tiempo, que eran todos gentes de clase alta, nobleza, etcétera, pertenece a una baja clase social. Es hijo de un molinero que ha sido detenido y condenado pues por haber robado en el molino a los agricultores. Es un hombre que no tiene honra de la que presumir, ni le interesa. Su único objetivo vital es subsistir, y para subsistir, pues como no tiene dinero, como no tiene tradición familiar, como no tiene apoyo de nadie, pues se basa en la astucia, en su inteligencia. Esos serían los tres rasgos característicos del personaje, del protagonista, que configuran lo que llamamos el pícaro, y que después, en el siglo siguiente, pues muchos otros novelistas van a utilizar, ¿no?, en la conocida como novela picaresca. Eso sobre los aspectos que definen al personaje. Sobre la estructura de la obra, que también resulta importante. El primer carácter que destaca es que se trata de una autobiografía ficticia, es decir, es una obra narrada en primera persona. Es el propio Lázaro el que cuenta su vida desde su nacimiento hasta su edad adulta. Esto supone una enorme novedad porque todas las novelas de la época del Lazarillo estaban narradas en tercera persona, es decir, era un narrador independiente el que se ocupaba de contar la vida del protagonista, del personaje. En el caso del Lazarillo es el propio personaje el que cuenta su vida como si fuera una carta, como si fuera un intento de explicar una situación final. El Lazarillo es una carta en la que Lázaro de Tormes le explica a otro personaje que no sabemos su nombre por qué permite el adulterio de su mujer, que es la situación final que nos encontramos en la novela. Para explicar ese adulterio final, esa deshonra final, Lázaro cuenta su vida y nos muestra pues una evolución que pasa, en primer lugar, de la inocencia a la malicia. Lázaro al principio es un muchacho inocente, ingenuo, que pasa hambre, que le dan golpes, que lo pasa fatal,
Y a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando pues por distintos amos, por distintas experiencias, pues va desarrollando su astucia y va desarrollando una cierta malicia, sin llegar a ser un malvado, pero sí un personaje pues cada vez más cínico, cada vez menos ingenuo. Además de ese paso de la inocencia a la malicia, el Lazarillo nos presenta también el ascenso social del personaje. Lázaro al principio es un muchacho que depende de otros, que no tiene dónde caerse muerto, y poco a poco pues va desarrollando estrategias pues para alimentarse, para mantenerse, para bueno, ocupar un lugar en la sociedad de su tiempo. Esa sería la autobiografía y la evolución que nos muestra del personaje. Las novelas de la época del Lazarillo, a diferencia de estas, los personajes no evolucionaban, eran siempre iguales, desde el principio al final. El caballero era igual de bueno, igual de guapo, igual de fantástico en la primera página de la novela y en la última. No había cambios. Sin embargo, en esta obra, una de sus principales novedades es que el personaje sí cambia, sí evoluciona desde una posición inicial hasta una posición final. En este desarrollo que es la autobiografía del personaje, Lázaro va a ir cambiando, como os he dicho, y va a ir cambiando por la influencia de los distintos amos a los que va sirviendo. Son muchos los amos a los que sirve. El primero es el ciego, un ciego al que le entrega a su madre, después será un clérigo, un párroco de un pueblo que se llama Maqueda, después será un escudero, un noble de baja condición, después pasará con un buldero, una persona que vende pues bulas pontificias falsas, es decir, unos papeles, un estafador, en definitiva. Pasará después por un con otro amo que será un pintor, trabajará también para un alguacil, trabajará para un canónigo de la Catedral de Toledo y terminará trabajando pues para un arcipreste, ¿vale? En definitiva va a ir pasando por distintos amos. La estructura de la novela, como os digo aquí, está formada por dos bloques de contenido. El primero de ellos es un prólogo en el que un narrador explica cómo esta obra se puede entender de diferentes maneras, cómo puede ser una obra de humor, pero que también tiene un sentido profundo. Y además reconoce la novedad de la obra y que puede sorprender a las personas, ¿no?, que la lean. A partir de ese prólogo, que es muy breve, son un par de paginitas, llega la narración de la vida de Lázaro desde su infancia, desde su nacimiento hasta la edad adulta, como os he dicho. Esa evolución, el autor la divide en 7 capítulos que le da el nombre de tratados. En el primero de ellos habla de su nacimiento y de cómo fue entregado a la edad de 7 años por su madre a un ciego. En el segundo habla de la relación de Lázaro con el clérigo, después con el escudero, después con el buldero, en fin, va a ir pasando con un fraile también, es decir, va a ir pasando por distintos amos y cada capítulo nos narrará la relación de Lázaro con ese amo y cómo cambia la forma de ser, el carácter, la personalidad del personaje. Eso respecto a la estructura. Y el último aspecto que tiene que ver con la forma de la novela es el lenguaje. El lenguaje del Lazarillo, como obra renacentista que es un lenguaje muy sencillo, porque los escritores renacentistas pensaban que el lenguaje literario debía ser natural, es decir, debía ser lo más parecido posible a la lengua hablada, siempre desde la corrección. La novedad quizá que plantea el Lazarillo es que junto a ese lenguaje sencillo, fácilmente entendible, a veces incluso con vulgarismos, etcétera, el autor va a incluir pues algunas notas de humor conseguido mediante situaciones escabrosas, mediante situaciones ridículas o incluso mediante el lenguaje, ¿no?, mediante la utilización de vulgarismos, etcétera. Bueno, eso sobre los aspectos que tienen que ver con la forma. Vamos a cerrarlo. Y el segundo grupo de ideas tiene que ver con los temas que emplea el autor en la novela. Yo os he destacado aquí 3 temas principales. Quizá el primero de ellos, el más importante, sea la crítica a la religiosidad, no a la religión. Hay que distinguir
entre religión, creencia en Dios, no creencia en Dios, creencia en los principios religiosos. Nada de eso está cuestionado en la novela del Lazarillo. Lo que sí se cuestiona, lo que sí se critica y se denuncia es el comportamiento de los clérigos, de los curas, de los sacerdotes. La mayoría de los amos con los que pasa parte de su vida Lázaro de Tormes son sacerdotes o están vinculados a la iglesia, y ninguno de ellos es bueno, ninguno de ellos se comporta como el Evangelio dice que se debe comportar un cristiano. Los hay que tienen falta de caridad, los hay que tienen amantes, los hay que se dedican a negocios mundanos en vez de a la oración. En definitiva, ninguno de ellos responde al ideal del Evangelio, al ideal del perfecto cristiano. Por tanto, tenemos aquí una crítica al comportamiento de la Iglesia, al comportamiento de los clérigos en el siglo XVI, en la época que estamos estudiando. Otro de los temas que nos vamos a encontrar en la novela va a ser el tema del honor. El honor o la honra es la opinión que los demás tienen de ti. Y era un valor y un sentimiento fundamental en la España del siglo XVI. El autor del Lazarillo se ríe de este concepto de honor. Y se ríe de este concepto de honor de dos formas. En primer lugar, colocándonos a un protagonista que no tiene el más mínimo honor. Es hijo de un delincuente y de una madre que acaba prostituyéndose para mantener a su familia. Además, al final de la novela nos enteramos que este protagonista, que Lázaro de Tormes, está casado con una señora que es a su vez la amante de un cura de Toledo, y como Lázaro pues transige, ¿no?, con esa relación a tres bandas, con ese ménage à trois, con ese trío amoroso, porque no quiere perder lo que a lo largo de su vida con tanto esfuerzo ha conseguido, que es una cierta estabilidad social, una familia, aunque sea fracasada, y un buen pasar económico. Por tanto, en la obra, igual que se criticaba la religiosidad de la época, el comportamiento de los sacerdotes, se critica también esa falsa idea del honor. El autor del Lazarillo parece decirnos que lo importante es sobrevivir y que el honor es una cuestión completamente secundaria. Además de criticar el honor en el comportamiento de los personajes, tenemos también un tratado, un capítulo, en el que el amo de Lázaro es un noble, un escudero que se niega a trabajar con las manos, se niega a tener un trabajo porque considera que eso haría flaquear, le haría perder su honra. Y para no perder su honra, este hombre pues pasa hambre. Es el propio Lázaro el que tiene que alimentarlo, y se crean unas situaciones completamente ridículas, ¿no?, de un hombre que vive de la apariencia, de lo que los demás puedan ver, aunque en la realidad sea que es pobre como una rata. Y por último, el tercer tema que os he puesto aquí es que, al hilo de todos estos amos y de la vida de Lázaro, pues el autor del Lazarillo nos ha ido mostrando el panorama social de la España del siglo XVI. Por aquí vemos gentes del pueblo llano, vemos a los religiosos, vemos a los nobles, vemos la relación entre distintos grupos sociales. Bueno, el Lazarillo se convierte en un buen documento para conocer cómo era la vida en el siglo XVI. Todos estos temas están vistos por el autor de una manera muy crítica, denunciándolos. Hace una denuncia de cómo era la vida española de esa época en estos tres aspectos fundamentales. Bueno, y esto en esencia es el Lazarillo de Tormes. Volvemos a la pantalla anterior, lo cerramos y nos vamos a ir ahora a la segunda obra, que es El Quijote. La enfoco también y vamos a subirlo un poco para que se vea mejor. Bien, perdón. El Quijote es una de las obras que compuso a lo largo de su vida Miguel de Cervantes. Sin duda es la más importante, la más conocida de ellas, la que más influencia ha tenido en la literatura española y en otras literaturas. Al igual que he hecho con el Lazarillo, os he dividido los conceptos en dos bloques: los que tienen que ver con la forma de la novela, con la forma del Quijote, y los que tienen que ver con sus temas. Vamos a centrarnos, voy a quitar esto por ahora, vamos a centrarnos por el momento en los aspectos que tienen que ver con la forma. Respecto a los personajes, ¿qué personajes intervienen en el Quijote de Cervantes? Bueno, pues hay muchísimos personajes,
más de 100 personajes, pero de todos ellos 2 son los principales. Uno es Don Quijote, que es un noble de baja condición, que ha perdido la cabeza por leer tantos libros de caballería. Recordad que la sesión pasada estuvimos hablando de las novelas de caballería y lo que eran. Bueno, pues este hombre ha perdido la cabeza y se cree que él mismo es un héroe caballeresco, que es el protagonista de un libro, que es un caballero andante. Este personaje representa el idealismo. Es decir, Don Quijote ve la realidad y automáticamente la transforma en algo que sea más hermoso, que sea más bonito, que sea más glorioso. Por ejemplo, el episodio de los molinos de viento. Va caminando por el campo y se encuentra unos molinos de viento, de los muchos que hay en La Mancha. Pero claro, a Don Quijote, a Alonso Quijano o a Don Quijote, esos molinos de viento no le dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los transforma y convierte esos molinos de viento en su imaginación en gigantes que están ahí amenazándole y retándole, y a los que se va a enfrentar en duelo, y se arranca contra ellos, aunque después acaba siendo golpeado por las aspas de los molinos, etcétera. Ese sería el carácter fundamental de Don Quijote, que es el personaje esencial de la novela. Pero junto a Don Quijote aparece un segundo personaje que lo complementa, cuyo nombre es Sancho Panza. Sancho Panza es un vecino de Don Quijote, de Alonso Quijano, que es el nombre real de Don Quijote. Es un vecino al que Don Quijote convence para que le acompañe a vivir aventuras a cambio de darle el gobierno de una isla, ¿no? De una ínsula, le dice, ¿no? Si, cuando él conquiste un reino. Es decir, una mentira gordísima, pero bueno, Sancho Panza lo acaba aceptando y se echa al campo también con Don Quijote. Frente a Don Quijote, Sancho Panza representa el realismo. Por ejemplo, en el episodio de los molinos de viento, que os he dicho antes, Don Quijote ha transformado en su imaginación los molinos en gigantes, pero Sancho Panza está a su lado gritándole: mi señor Don Quijote, que no son gigantes, sino que son molinos. Es decir, Sancho Panza va a ver la realidad tal como es como la otra cara de la moneda, como el complemento de Don Quijote. Uno representa el idealismo, otro representa el realismo. Eso es así, al menos al principio de la novela, pero es verdad que a lo largo de la historia, a lo largo de esta larga novela, los personajes van a ir evolucionando. De manera que Don Quijote llegará el momento en que sea menos idealista y más realista, mientras que Sancho Panza llegará el momento en que vaya abandonando ese realismo para convertirse más al idealismo. Esto es lo que se llama la ósmosis de los personajes, o la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. A medida que avanza la historia, esas características básicas de idealismo o realismo se entrecruzan en los personajes, y eso supone una de las grandes novedades de la novela. Siguiendo con la forma, pues tengo que referirme un poco a la estructura. Don Miguel de Cervantes publicó el Quijote en 2 partes, separadas por 10 años. La primera parte la publica en el año 1605 y está organizada en 2 salidas de Don Quijote. En la primera, que ocupa los primeros capítulos de la novela, Don Quijote sale solo al campo. Bueno, nos relata cómo ha perdido la cabeza, cómo se aburre en su pueblo y cómo decide echarse al campo para vivir como un caballero andante. En esa salida llegará a una venta, una posada del camino, allí se burlarán de él, se armará caballero y después pues acabará volviendo a su pueblo y después de vivir alguna aventura. Al llegar a su pueblo, pues las personas que viven con él, su sobrina y su ama de llave y sus amigos del pueblo, el cura, el barbero y el bachiller Sansón Carrasco, deciden que la culpa de todo lo tienen los libros de caballería y que lo que hay que hacer es quemar los libros de Don Quijote para que no pueda leerlos más y por tanto recupere la cordura. Ahí terminaría la primera salida del Quijote, con la quema de la biblioteca de Don Quijote. Lo que pasa es que después Cervantes continúa la historia con una segunda salida en la que ya sí entra en juego Sancho Panza. Don Quijote, a pesar de que le han quemado los libros, sigue con su obsesión de vivir como un caballero andante
y contacta con Sancho Panza, le convence para que lo acompañe y ambos se echan al campo una mañana, temprano, sin que nadie les vea, se echan al campo pues a vivir aventuras, ¿no? Y vivirán aventuras de todo tipo, las de los molinos de viento, las de los cueros de vino, las de las ovejas, etcétera, 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 en distintos lugares. Esta segunda salida en la que Don Quijote ya va acompañado será el grueso, ¿no?, de esta primera parte, la mayoría de los capítulos de esta primera parte publicada en el año 1605. Esta primera parte termina en una venta en la que los amigos del pueblo de Don Quijote, recuerdo el bachiller Sansón Carrasco, el cura y el barbero, le encuentran y lo engañan, le dicen que ha sido embrujado, ¿no?, y que para quitar ese embrujo pues lo tienen que llevar a su pueblo y lo meten en una jaula, en un carro con una jaula y lo llevan al pueblo. Bueno, y ahí terminaría la primera parte del año 1605. 10 años después, Miguel de Cervantes considera que debe continuar esa historia. Miguel de Cervantes morirá al año siguiente, el año 1616, es decir, es un Cervantes ya anciano que se da cuenta que quizás su vida está acabando y que su gran obra, que es el Quijote, pues él no quiere dejarla con el personaje vivo para que otros lo continúen, para que otros se burlen de él, con lo cual redacta esa segunda parte del Quijote que publicará en el año 1615. A diferencia de la anterior, en esta segunda parte hay solamente una tercera salida, en la que Don Quijote y Sancho Panza de nuevo se echan al campo para vivir aventuras, vivirán aventuras de todo tipo, se dirigirán al norte, a Zaragoza y acabarán en Barcelona, donde el bachiller Sansón Carrasco, vestido de caballero, vencerá a Don Quijote en un duelo en las playas de Barcelona y como pena, como castigo por esa derrota, le dirá que tiene que volver a su pueblo y dejar de comportarse como un caballero andante. Don Quijote, como hombre de honor que es, vuelve a su pueblo para cumplir con esa condena, renuncia a la caballería, pero claro, al renunciar a la caballería, renuncia también al sentido de su vida y se siente cada vez más viejo, más anciano, en definitiva enferma, y acabará muriendo al final de esa parte. Y así termina la historia del Quijote, ¿no?, con la muerte de Don Quijote en su pueblo, en su cama, mientras Sancho Panza intenta animarlo, intenta decirle que aunque no puedan ser caballeros andantes, pueden vivir como pastores, etcétera. Bueno, esa es la estructura. Como veis, la estructura es bastante simple. Es una estructura que se llama episódica, una estructura de aventura en la que los dos personajes principales pues van viviendo diferentes episodios, diferentes aventuras, llevadas por ese hilo conductor que es la relación entre Don Quijote y Sancho Panza. Si tenemos que seguir con los aspectos formales, pues tenemos que centrarnos ahora en la técnica, en los recursos técnicos empleados por Cervantes en esta novela y que la convierten, según se dice, en la primera novela moderna, es decir, en la primera novela parecida a lo que hoy llamamos novela. ¿Cuáles son esos recursos técnicos? El primero de ellos, sin duda, es el humor. Es una novela que no es una novela de humor, pero en la que hay mucho humor. Nos reímos con las cosas de Don Quijote, con las conversaciones entre un Don Quijote bastante pedante, bastante culto, con un Sancho Panza muy popular, que entiende las cosas de una manera literal. Nos reímos con las situaciones ridículas que le suceden a los personajes, como mantean a Sancho Panza, o como Don Quijote decide que tiene que enloquecer de amor por su dama Dulcinea y se desnuda en medio del campo y empieza a dar saltos y gritos, ¿no? Bueno, nos reímos con esas situaciones, nos reímos con la indumentaria de los personajes, ¿no? Imaginaos que a un hombre viejo, enclencle, decrépito, ¿no?, que se echa a la calle pues con una armadura vieja, oxidada, ¿no?, y en la cabeza, como se le ha roto el casco, se le ha roto el yelmo, pues se pone una escupidera, ¿no? Bueno, la situación es totalmente ridícula. Hay mucho de humor en el Quijote, aunque también hay mucho de ideas serias, ¿no? Otra de las características importantes de la novela es el perspectivismo, y es que Cervantes nos ofrece muy a menudo diferentes puntos de vista del mismo hecho. Por ejemplo, el episodio de los molinos de viento, que os he dicho antes. Fijaos, en ese episodio hay como tres perspectivas. Una es la perspectiva del narrador,
que nos dice cómo llega Don Quijote, cómo llega Sancho, cómo ven los molinos de viento, y cómo Don Quijote dice que esos molinos son gigantes, y cómo Sancho le dice que no son gigantes, sino que son molinos. Esa es una perspectiva, un punto de vista de conjunto. Pero junto a él tenemos una perspectiva, que es la perspectiva o el punto de vista de Don Quijote, que lo que nos muestra es esa escena como una escena de ficción en la que él es un caballero andante que se va a enfrentar a unos gigantes y que va a ser derrotado por ellos. Frente a esa perspectiva tenemos el punto de vista realista, que es el de Sancho Panza, que lo que ve es a un pobre viejo que se enfrenta a un molino de viento y cuyas aspas pues lo derriban del caballo y lo tiran al suelo y lo dejan bastante maltrecho. Bueno, tenemos un episodio en el que hay 3 puntos de vista, 3 perspectivas. Bueno, pues eso es un carácter técnico, un recurso técnico novedoso que incorporará Cervantes en la novela pues bastante a menudo. También es bastante característico el empleo de distintos registros lingüísticos. No toda la novela está escrita con el mismo estilo. Hay registros muy cultos, pero también hay recursos al habla popular, incluso al habla vulgar, hay mucha pedantería, pero también hay mucha habla coloquial. Bueno, pues eso será característico de la novela. También es una innovación técnica importante la figura del narrador, porque fijaos, el narrador del Quijote es un narrador rarito, que le digo yo. Pensad en el principio del Quijote, lo conoce todo el mundo, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, en fin, continúa. Pero fijaos en el principio, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Oye, resulta que el narrador, que supuestamente va a ser un narrador en tercera persona, hace una cosa que no había hecho ningún narrador anterior, y es ocultar la información al lector, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y el lector piensa, ¿y por qué no se quiere acordar el narrador del nombre de este personaje? ¿Qué le ha hecho este personaje? Más adelante, si seguimos leyendo, resulta que el narrador empezará a decirnos que allí vivía un hombre que se llamaba Alonso Quijano, o Quijada, o Quesada. Fijaos, el narrador parece no tener claro cómo se llama el protagonista, si se llama Alonso Quijano, se llama Alonso Quejada, o se llama Alonso Quesada. Es un narrador extraño, un narrador que parece no tener toda la información. Si además seguimos avanzando en la lectura del Quijote, llegará un momento en que el narrador nos diga que él no es el narrador, sino que el verdadero narrador de la historia es un sabio árabe que se llama Cide Hamete Benengeli, que compuso la historia de Don Quijote, y que él lo que ha hecho ha sido traducirla, versionarla al español. Con lo cual tenemos aquí un narrador inventado, que es Cide Hamete Benengeli, un Miguel de Cervantes, o otro, da igual, que es el traductor, digamos, versionador de esa obra, o transcriptor de esa obra de Cide Hamete Benengeli. Bueno, en definitiva tenemos un narrador muy complejo, ¿no? Muy diferente de los narradores que existían en las novelas anteriores al Quijote, que eran siempre iguales, ¿no? Siempre con la misma voz y la misma forma. Y el último carácter técnico que os he puesto aquí, que os destaco, es la importancia del diálogo en la novela. Esta es una novela en la que los diálogos entre Don Quijote y Sancho Panza, por ejemplo, son fundamentales, porque son a través de ellos, a través de los cuales vamos a conocer lo que piensan los personajes, su carácter, su personalidad. Nos muestran profundamente a los personajes. El diálogo, por tanto, como un recurso técnico esencial, que no había sido tan utilizado en la novela anterior, pero que a partir del Quijote va a ser un elemento fundamental de la novela moderna. Respecto al género, recordad que en la sesión pasada decíamos que en el siglo XVI, en el Renacimiento en España, había novela idealista, novela realista, que dentro de la novela idealista pues teníamos la novela morisca, la novela pastoril, la novela de caballería, bueno, diferentes tipos de novelas. Novela realista teníamos la novela picaresca, diferentes tipos de novelas. ¿Dónde metemos el Quijote? Pues en ninguna de ellas. El Quijote es una novela total, y es una novela total porque incorpora todas las novelas de su tiempo. El Quijote es una novela muy larga, pero dentro de ella vamos a encontrarnos novela de caballería,
porque no deja de ser la historia de un caballero andante que, para proclamar su amor por Dulcinea del Toboso, su dama, pues acomete una serie de aventuras. Es decir, hay ahí novela de caballería. Pero hay también episodios pastoriles, ¿no? Por ejemplo, Cervantes, Don Quijote y Sancho se encontrarán con unos pastores que le contarán pues una historia amorosa típica pastoril. Habrá elementos de novela picaresca, ¿no? Con un personaje con el que se cruzan en varias ocasiones que se llama Ginés de Pasamonte, que es una especie de pícaro. Bueno, en definitiva, hay distintas novelas, incorpora todas las formas de contar historias que había, todas las formas de contar historias que había en el siglo XVI, porque Miguel de Cervantes era un grandísimo conocedor de la narrativa de su tiempo. Por eso os digo aquí que incorpora todos los géneros de su tiempo. No pertenece a ningún género, sino que es todos los géneros del Renacimiento español. Esto respecto a la forma, vamos a cerrarlo y vamos a abrir ahora los temas. La historia del Quijote, el argumento, pues ya lo conocemos, las aventuras que viven Don Quijote y Sancho, pero a través de esos temas, de ese argumento, Cervantes nos va a plantear múltiples temas. Yo os he destacado 4. El primero de ellos, sin duda, es la locura. El personaje es un loco, es una persona que confunde la realidad con la ficción, que ve molinos de viento y piensa que son gigantes. Es la idea de un loco. Este loco, lo que pasa es que es un loco un poco extraño. Y es un loco un poco extraño porque, aunque se comporta como un loco en algunas ocasiones, en otras ocasiones es capaz de razonar, de hablar con mucha cordura. Es decir, es un loco que parece que quiere ser loco, que quiere hacerse pasar por loco, no que sea alguien que realmente ha perdido el juicio. Es una idea importante esta. Por supuesto, junto al tema o la cuestión de la locura, el reflejo de la sociedad de su tiempo, ¿no? Que es lo que es un rasgo esencial del Quijote. Por el Quijote van a desfilar todas las clases sociales, nos va a mostrar cómo era la España de finales del siglo XVI, los valores, la forma de entender las relaciones humanas. Es un documento fantástico para conocer cómo era la España del final del Renacimiento. Otro tema que encontraremos será la propia literatura, porque, como ya os he dicho antes, el Quijote es una novela que resume o que incorpora todas las novelas de su tiempo. Por tanto, ahí vamos a ver novela pastoril, novela picaresca, novela de caballería, novela fronteriza, novela bizantina, todas las formas de novelar de su tiempo. Va a incorporar también discurso, va a haber reflexión sobre temas típicos del Renacimiento, como las armas y las letras, en fin, todos estos valores, contenidos, temas propios del conocimiento literario van a estar incluidos en el Quijote. Y después el último tema, que a mí es el que más me interesa, y es el que más me interesa porque es el que me parece que hace que tenga sentido seguir leyendo el Quijote hoy. Y es que Miguel de Cervantes escribió una espléndida novela sobre la búsqueda del sentido de la vida. Don Quijote es un hombre mayor para su tiempo, unos 50 años, claro, 50 años en el siglo XVI, es un hombre prácticamente entrando en la edad anciana, ¿no? Es un noble y por tanto el sentido de su vida estaría en la vida de las armas, en la vida de la acción, pero en cambio es un noble que vive en un pueblo agrícola al cuidado de una ama de llaves y de una sobrina, es decir, que no hay nada de acción, su vida es muy pasiva, ¿no? Es muy estática, ¿no? Este hombre que se ve que su vida se le está escapando y que le va llegando la muerte, decide, al menos al final de su vida, dotarla de sentido, vivir como un caballero, vivir de la manera en la que se supone que debe vivir un noble, luchar por el bien, buscar la gloria, defender la honra, cantar la belleza, es decir, todos esos valores ideales. Es la novela de Cervantes es la búsqueda de un hombre del sentido de su vida. Fijaos, cuando es derrotado, cuando es derrotado en las playas de Barcelona, el bachiller que se ha disfrazado
de caballero andante para luchar contra él y poder llevarlo de vuelta al pueblo, le exige que deje de vivir como un caballero andante. Claro, al exigirle eso, lo que le está exigiendo es que le quite todo el sentido a su existencia. Por eso Don Quijote, cuando llega a su pueblo y ya no puede vivir como un caballero andante, no tiene ganas de seguir viviendo. Le han quitado eso por lo que él ha decidido vivir, que es vivir para hacer el bien, buscar la honra, buscar la gloria. La búsqueda del sentido de la vida para mí es quizá el tema esencial del Quijote, visto desde hoy, o visto por mí como lector. Y ya está. Volvemos atrás y minimizamos esto un poquito. No os voy a ampliar ahora todo el esquema porque se me saldría de la pantalla y casi no veríais nada. Y nada, hasta aquí ha llegado perdón, hasta aquí ha llegado esta sesión y hasta aquí ha llegado el módulo cuarto. Ya solo queda estudiar, anotar, dudar y preguntar para que yo os pueda echar una mano si es el caso, y ver algunos textos pues, para ver todas estas características sobre ellos. En fin, espero que os haya sido de ayuda y como siempre el esquema desarrollado lo tenéis en perdón, otra vez. El esquema desarrollado pues lo tenéis en la plataforma para descargar e imprimir. Venga, buenas noches y buena suerte.